Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, Cristo Jesús. Qué bueno, hermano, estar una vez en la presencia del Señor y tener la oportunidad de meditar en su bendita palabra. Gracias al Señor. Y como siempre, para mí es una bendición poder saludarlos y siempre reconociendo que tenemos la libertad de proclamar que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Él es el dador de vida eterna. Y si nosotros somos salvos es por la gracia y por la misericordia de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 19. Vamos a estar leyendo una porción preciosa, hermanos, que espero que Dios hable a cada uno de nosotros y que nosotros con gozo recibamos la palabra de Dios, el consejo divino. Capítulo 19 de Lucas. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Que sea de bendición para nuestra vida. Capítulo 19 de Lucas, versículo 1 en adelante. Vamos a leer todos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corrió delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver estos, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor y pidamos que el Señor hable a cada uno de nosotros. Padre bueno, amado Señor, quiero darte gracias por la bendición que nos concedes de meditar en tu bendita palabra. Gracias por permitirnos acercarnos a tu presencia, a tu gracia, a tu bondad, a tu trono en el cual tú gobiernas. Tú eres el Rey, tú eres el Dios de gloria, el soberano, el poderoso. Padre, en el nombre de Jesús ruego la presencia de tu Santo Espíritu que sea con nosotros. Hazme instrumento, Señor, para bendición de los tuyos. En el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, habla a cada vida. En Cristo Jesús, nuestro Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bien, hermanitos, una porción muy familiar, muy conocida, y espero que Dios nos hable a cada uno de nosotros. Y quiero meditar en que es el tema sería: porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos. Aleluya. Dice Efesios, hermanos, en el capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aleluya. Por eso que le decía, el tema sería: porque por gracia sois salvos. Y yo quiero que meditemos en esta porción, porque que hemos leído, ¿no? Quiero ponerle dos ejemplos. Que por qué Efesios, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, a los de Éfeso, dice este versículo, dice, claro que por revelación, pues recuerde que estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos recibieron verdades preciosas
las escribieron con la inspiración y la guianza del Espíritu Santo para meditación de nuestra vida, para que hoy nosotros lleguemos a entender, a comprender cuán grande es el amor de Dios. Cuán precioso es su misericordia, su gracia y su bondad para con nosotros, porque siempre hay que considerar que la salvación nosotros no la merecíamos porque estábamos lejos de esos pactos gloriosos, ajenos a la gracia divina, pero por la gracia y la misericordia del Señor, hoy tenemos vida en Cristo Jesús. Por eso que le decía, el tema sería porque por gracia soy salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, Pablo es bien enfático, bien conciso en esto. Dice, y esto no de vosotros. Quiere decir que todo lo que respecta a la salvación del hombre, el perdón de pecados, las moradas celestiales, la vida eterna, todo depende de Dios, no es de nosotros, porque la verdad nosotros ¿qué podemos proveer? ¿Qué podemos proveer? Hablo con esto con respecto a la salvación. Con respecto a la salvación, nosotros no tenemos, pero ninguna partícula en nuestro ser que colabore para la salvación. Todo viene de Dios. Por eso dice, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hay porciones que dice para que nadie se jacte. Muy bien. Por eso que me llama la atención y traía esta porción que hemos leído, ¿no? Se trata, hermanos, de Jesús y un hombre llamado Zaqueo. Dice la Biblia que, usted sabe, el movimiento que tenía nuestro Señor Jesucristo. Un movimiento de gloria. Un ministerio, hermano, en el cual se manifestó el poder de Dios. Se manifestó el poder de Dios a tal grado que dice que la gente estaban atónitas, todos los habitantes, como veían actuar a nuestro Señor Jesucristo. Y en verdad, hermano, y en verdad que la vida que Jesús demostró en esa época era sorprendente, la forma como Dios vino a dar solución a toda situación, a todo problema, hermano. Habían especialmente problemas de enfermedades, endemoniados y tempestades y tantas cosas, pero ahí estaba Jesús, allí iba Jesús. Por eso yo considero que aquellos hombres, los apóstoles, cuando estaban con Jesús, ellos sentían una seguridad, sentían una convicción dentro de su ser, una firmeza, porque, oiga, ver actuar a Jesús, al maestro de ellos, al que los había llamado. Imagínese usted, hermano, imagínese usted, ¿qué pasa si nosotros hubiéramos estado en esa época, en esa época? Ver a Jesús, usted hubiera andado, y usted y yo hubiéramos andado detrás de Jesús, viendo las obras maravillosas, viendo el poder, cómo fluía para salvación, para perdón, para sanidad, para liberación y para proveer. Se recuerda usted de aquellos pocos panes, de aquellos pocos peces, que dice que más de 5,000 personas, no incluyendo los niños, se comieron y se saciaron. Es algo sorprendente, algo maravilloso. Es hermosa la vida de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo, hermano, fíjese, yo creo que la presencia de Jesús, su ternura, su pureza, su forma de hablar, su forma de mirar, su forma de actuar, porque en él no había temor a nada. Porque era el Dios, el soberano. Yo creo que solamente la presencia de Jesús sobre aquellos hombres, ellos se sentían bien seguros. Porque imagínese usted ver a Jesús cuando él reprende en aquella tempestad de aquella barca. Oiga, dice que
cuando el Señor manifiesta su poder y da orden a la tempestad y al viento, ellos se preguntaron: ¿y quién es este? ¿Y quién es este que hasta el viento le obedece, en la mar le obedece? En verdad, es una experiencia maravillosa. Por eso que ellos más tarde decían, ¿no? Y eso es lo hermoso, al estar junto con Jesús, al caminar con Jesús, eso es lo que ellos decían: ¿y quién podrá detener que nosotros dejemos de predicar la palabra? ¿Quién podrá decir que nosotros no testifiquemos del poder de nuestro Señor Jesucristo? Por eso que a estos discípulos del libro de los Hechos, hermanos, los encarcelaban, les pegaban, les daban duro, y ahí estaban predicando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos decían: no podemos parar de decir lo que hemos palpado, lo que hemos visto, han visto la gloria del Señor. Por eso que gracias al Señor, ¿no?, por estas bendiciones que nosotros tenemos de ver esos hombres que tuvieron la gran oportunidad, la gran bendición, que pagaron un precio, sí, hermano, pagaron un precio por amor a Jesús, por amor a Jesús. Muy bien, hermanito, volviendo otra vez a que como tenemos el tema, ¿no?, que porque por gracia sois salvos. Fíjese acá, fíjese bien. Dice que Jesús, caminando por aquellos lugares, llega a una ciudad, que la ciudad se llama Jericó. Y allí había un hombre llamado Zaqueo. Ahora, dice que a mí me llama la atención esto, hermano. Y yo creo que usted medite en esto, porque Zaqueo no es que va detrás de Jesús para pedirla, para buscar la salvación. No va detrás de Jesús para pedir la salvación. ¿Sabe qué es cuál era la situación de Zaqueo? Versículo 4. Dice: corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Dice, fíjate cómo dice la palabra del Señor. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar allí. O sea, que él se corre adelante de la multitud, se sube a un árbol con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Y eso lo encontramos nosotros en versículo 3. O sea, leí el versículo 4, versículo 3. ¿Cuál era? ¿Por qué? ¿Por qué Zaqueo corre adelante? Porque sabe que en medio de la multitud él no puede ver a Jesús. Entonces, corre hacia adelante, sube a ese árbol, y de ese árbol hoy él tiene la oportunidad, lo que dice el versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Solo dice, procuraba ver quién era Jesús. O sea, ¿quién será ese hombre? ¿Quién será ese hombre que se oye que hace milagros, que hace esto, que hace el otro, que tiene autoridad, que la predicación, tantas cosas que Zaqueo había oído? Entonces él se interesó solamente en buscar a ver quién era Jesús. Ahora, y esto es lo precioso, hermano, esto es lo maravilloso, ¿no? Cuando Jesús va pasando, versículo 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, o sea, donde estaba Zaqueo, cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice, mirando hacia arriba. Oiga, a mí me encanta este momentito, y ayúdeme usted y usemos la imaginación. Zaqueo se da cuenta que Jesús va a pasar por Jericó. Entonces él ve y mira la multitud, y él sabe que a la orilla de la calle o a la orilla del camino donde él está no va a poder ver a Jesús por su estatura. Pero se le viene la idea, dice, voy a correr hacia adelante y me voy a subir a un árbol. Seguramente conocía esa calle, ¿no? Y sabía que había un árbol ahí. Entonces dice que en un árbol de sicomoro él se sube, y cuando Jesús pasa exactamente por donde está Zaqueo, aquí viene la porción que es muy interesante para nosotros. Dice
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, oiga bien esto, mire pues, Zaqueo le dice. Jesús llama a Zaqueo por su nombre. ¿No cree usted que tiene que haber sido una sorpresa para Zaqueo? Zaqueo. Le dice, date prisa, o sea, bájate, date prisa, desciende, oído a estas palabras, desciende porque hoy, oiga bien cómo dice, porque hoy, porque hoy, o sea, no mañana, ni ayer, no, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire la pregunta que le hago. ¿Invitó Zaqueo a Jesús que fuera a su casa? No. El Señor se invita él solo. Pero dice unas palabras que a mí me llaman la atención y que trae, hermano, trae que nosotros reflexionemos en esta palabra que Jesús le dice a Zaqueo. Porque hoy es necesario. O sea, vea aquí en este momentito, en este encuentro con Jesús, ¿quién comienza la conversación? Es Jesús. ¿Quién inicia la plática? Es Jesús. ¿Se recuerda usted allá en el pozo con la samaritana? ¿Quién comienza la conversación? ¿La samaritana o Jesús? Jesús. O sea, que Jesús es el que abre la oportunidad para manifestarse. A la samaritana. Es Jesús el que inicia la conversación y poco a poco Jesús va revelándose hasta que llega el momento que la samaritana le dice, nosotros esperamos el Cristo, el que va a restaurar a Israel. Entonces Jesús le dice, yo soy. Se recuerda, por eso que aquí le dice el Señor a Zaqueo, me es necesario. Otra bendición que encontramos en la palabra del Señor, ¿se acuerda cuando José y María, que de repente no ven al niño Jesús, al jovencito, con ellos, y se regresan, ¿y a dónde lo encontraron? En el templo, hablando con los fariseos, con los estudiados, con los letrados. Y entonces dice el Señor, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Fíjense, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. O sea, que era importante en nuestro Señor Jesucristo estar haciendo la obra del Padre. Y aquí le dice a Zaqueo, hoy es necesario. O sea, mire pues, es que Jesús no tenía necesidad. Porque, ¿qué vino a hacer Jesús? A salvar, a perdonar. Pero ¿por qué era necesario que Jesús entrara a la casa de Zaqueo? ¿Por qué era necesario? ¿Quién tenía la necesidad de la salvación? Zaqueo. Pero aquí hay algo importante, hermano. Por eso que dice la porción que leíamos en el capítulo 2 de Efesios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y aquí está revelado el don de Dios, la gracia, la misericordia de Dios sobre Zaqueo, porque Zaqueo no invitó a Jesús a su casa. Jesús dijo, me es necesario que pose yo en tu casa, vamos, date prisa, me es necesario, hoy, me es necesario que pose yo en tu casa. Y dice, y esto, oiga hermano, es que cuando uno encuentra esa conversación de Jesús, cuando la gracia, la misericordia de Dios va a tener cumplimiento en un alma, esa alma, al encontrarse con Jesús, se llena de gozo, de regocijo. ¿Por qué? Porque el hombre pecador entra en una relación con aquel que le puede dar la solución, le puede dar vida. Porque dice, mire, entonces él descendió a prisa. O sea que eso fue, o sea, mire pues,
Es que eso es precioso, hermano. Es que la palabra de Jesús, fíjense, las palabras de Jesús van directamente al corazón de Zaqueo. No para otras personas, directamente al corazón de Zaqueo. ¿Cuántas personas han de haber habido en ese momento alrededor de Zaqueo o caminando con Jesús en esa calle, en ese camino, en Jericó? ¿Pero por qué con Zaqueo? ¿Por qué con Zaqueo? ¿Por qué le dice a Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende? Porque hoy es necesario que posa yo en tu casa. Hoy es necesario, me es necesario hacer la obra del Padre en tu vida. Eso es, por gracia soy salvo, por gracia fue salvo Zaqueo. No es que Zaqueo lo buscó al Señor, no. Él quería saber quién era Jesús. Había oído tanto de Jesús que tenía voy a usar una palabra que no puedo usarla, pero tenía curiosidad a ver quién era Jesús. Y cuando Jesús pasa por donde estaba Zaqueo, le dice, Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces dice que entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. ¿Por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús le dice a Zaqueo, baja, date prisa, me es necesario. Y que lo que está haciendo ya la obra de Jesús en el corazón de Zaqueo, esas palabras de amor, de misericordia, están trayendo a Zaqueo a la presencia. Esas palabras que Jesús le dice a Zaqueo, lo que está haciendo es las palabras de Jesús. Esa palabra lo que está haciendo es trayendo el corazón, la vida de Zaqueo a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que dice que él con gozo lo recibió. Oiga, recuerde esto, que Zaqueo no invitó a Jesús a su casa. No, Jesús dice, me es necesario que pose yo en tu casa, que yo vaya a tu casa. Oiga, Jesús no fue por un buen almuerzo, por una buena cena, un buen desayuno. No, era necesario proveerle a Zaqueo la salvación. Pero yo me pregunto una cosa, ¿por qué a Zaqueo? Oiga, ¿no cree usted que hay algo más de un encuentro que no podemos decir que fue un encuentro por casualidad? O que un encuentro que, se dio. No, el Señor le dice. Y que en las palabras que Jesús dice aquí, está revelando unas cosas bien concretas de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario. Por eso le decía, ¿necesario de qué? ¿Necesario de qué? ¿Quién tenía la necesidad? ¿El Señor? No. ¿Zaqueo tenía necesidad de la salvación? Sí. Zaqueo tenía la necesidad de la salvación. ¿Pero le pidió él la salvación? No. Pero el Señor le dice, me es necesario. O sea, vengo a hacer la obra del Padre. Y no hay duda. Y yo no dudo que en la gracia y la misericordia del Señor, Zaqueo ya era uno señalado desde la eternidad para salvación. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Por qué le digo esto? Porque Zaqueo no es que buscó la salvación, no es que vino donde Jesús a decirle qué haré para tener vida eterna. No, el Señor le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que posa yo en tu casa. Muy bien, seguimos. Versículo 8. Vea usted por qué era necesario que Jesús llegara a la casa de Zaqueo. Dice, versículo 8, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso, hermano, ese es el fruto de un arrepentimiento de una persona que
que ha sido como señalado el pecado, la maldad que tenía, y ahora se arrepiente de todo lo que había hecho y quiere estar en una plena comunión con aquel que le está dando la vida eterna, el perdón de pecado, porque eso es lo que hace. Hermano, hermana, usted ha sido perdonada, ha sido perdonado de sus pecados, por lo tanto estamos también en la capacidad, tenemos la habilidad de poder perdonar a aquel que nos ofende. Aquel que nos ofende. Usted no puede decir, no, yo no perdono porque yo no soy Dios. No. El Señor nos libre de esos malos pensamientos. Es que usted y yo podemos perdonar a aquellos que nos hacen mal. Porque oiga lo que dijo Zaqueo. Después de ese encuentro con Jesús, después que el Señor le da la salvación, le perdona sus pecados y dice ahora a saber, hermano, ¿qué palabra le dijo Jesús a Zaqueo? Quizás le dijo, Zaqueo, has hecho esto, has hecho... ¿Se acuerdan como con la mujer samaritana? Bien has dicho, mujer, le dijo. Bien has dicho, porque ese que tienes no es tu marido. Oiga, es que cuando Jesús entra a su corazón, quedamos ante los ojos de Él. No podemos esconder nada. Por eso que Zaqueo dijo aquí. Entonces Zaqueo, puesto en pie, o sea, después que lo perdonó el Señor, le dijo, bueno, como le digo, a saber qué mensaje le dio el Señor, a ver qué mensaje le dio el Señor. Pero dice, entonces que puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mi bien doy a los pobres, y si en algo de verdad alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Ese es el fruto de un arrepentimiento, Dijo Jesús, oiga bien, porque quiero entablar estas pláticas, estas palabras de Jesús cuando el Señor le dice a Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario. Dice, Jesús le dijo, hoy, una vez más la palabra hoy. Por eso le decía, no mañana, no ayer, no que hoy. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿A qué vino Jesús? A salvar. Por eso dijo Jesús, me es necesario, porque ese hombre tenía un señalamiento, Zaqueo tenía un señalamiento que iba a ser salvo. Si no me lo cree, ¿qué puedo hacer? Pero le estoy diciendo las palabras de Jesús. Dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Se recuerda que estuve meditando el domingo pasado que nosotros nacimos bajo una promesa? Nosotros nacimos bajo una promesa. Aquí dijo el Señor a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, el padre de la fe. Y aquí dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 que hemos leído, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Ahora, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjese, la salvación vino a la casa de Zaqueo. Ahora quiero ponerle otro ejemplo. Vamos a ir rápido porque se me va yendo el tiempo. Le voy a poner otro ejemplo. Capítulo, siempre en Lucas, capítulo 18, versículo 18. Ahí inicia otra plática, otra conversación. Pero aquí no es Jesús el que inicia la conversación, no que es el muchacho. Dice versículo 18, hermanos, capítulo 18, versículo 18 de Lucas, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, oiga, un hombre principal, o sea, no era cualquier hombre, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí él, el que está interesado, ¿en qué? En la vida eterna. ¿Se acuerda de Zaqueo? No, Zaqueo solamente lo que quería ver a Jesús. Vale.
El joven rico dice, hablando del joven rico, un hombre principal diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, oiga bien, Jesús le dijo, ¿quién entabla la plática, la conversación? Es el joven, el muchacho, no Jesús. Pero lleva buenos ideales, buenos pensamientos. Él quiere la vida eterna. Quizás había oído que Jesús había venido a dar vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y esto es lo que este muchacho busca. Dice un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, oiga, mire lo que dijo esta persona, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Desde mi juventud. El Señor le da ahí una referencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna? Entonces él le dice, todo eso lo he hecho. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Oiga, hermano, hermana, Jesús ya sabía la respuesta que esta persona le iba a dar. Recuerda, Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Jesús ya conocía la respuesta que le iba a dar él. Ya conocía. Entonces él, oyendo, dice, cuando el Señor le dice que todo lo que tiene que hacer, entonces no, eso ya lo hice, ya lo he hecho desde mi juventud. Entonces, dice él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Fíjese bien. Mire bien, oiga bien lo que dice. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Pero es que fíjese que es cierto lo que dice Jesús. El problema aquí con esta persona es que sus riquezas le hicieron obstáculo a heredar la vida eterna. Ahora, lo que estamos viendo es que nosotros somos salvos por la gracia y que es don de Dios y que no es de vosotros, no que es de Dios sobre nosotros, lo que le pasó a Zaqueo. Pero aquí esta persona anhela la vida eterna, busca la vida eterna, le pregunta al Señor, ¿qué haré para tener vida eterna? Entonces el Señor le da las referencias en el capítulo 20, en versículo 20, los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, pero te falta una cosa. O sea, hermano, hermana, es que fíjese bien, que no es que un hombre rico no puede entrar al reino de los cielos. No es eso. No es que por ser rico. ¿Se recuerda usted Job? Si era uno de los magnates del oriente de esa época. Mire todo lo que hacía Job. ¿Se acuerda usted Abraham? Que las tierras no alcanzaban de todo el ganado que tenía Abraham. O sea, el asunto es lo que nosotros vemos por la revelación de la palabra del Señor, que el Señor sabía que él estaba saturado de tanta riqueza que le era imposible vender esas cosas y dárselo a los pobres. Él sabía perfectamente bien. Era
Y que, vaya, mire, pues yo parece ser que era un de más que él estuviera anhelando vida eterna, cuando el Señor de una u otra forma sabía que es todo su ser, todo su pensamiento, todo su fuerza estaba que estaba confiando, dependía de su riqueza, porque el Señor le pone esa gran oportunidad de decirle: vende lo que tiene, dárselo a los pobres. Y así, pues, como le dijo el Señor, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Oye, ¿cómo esta persona iba a seguir a Jesús? Por eso que es hermoso, porque aquí tenemos dos ejemplos bien paralelos, bien paralelos. El uno anhela la vida eterna, pero no lo alcanza. El otro solamente quiere ver quién es Jesús, y ese fue salvo. Medite usted eso. El otro va donde el maestro le dice: maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Y es una buena, vamos a ver, es un ideal perfecto, es un buen, algo, un deseo grande al tener vida eterna. Porque él va, dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Y el Señor le dice, le da la referencia, le dice: todo eso lo he guardado, lo he hecho desde mi juventud, pero te falta una cosa. El Señor sabía que este hombre, su confianza, su seguridad, estaba en las cosas terrenales. Por eso a mí me encanta la intervención que tiene Jesús en la vida de Zaqueo. Porque Zaqueo lo único que dice que quería ver quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, Zaqueo no le dijo al Señor: Señor, ¿qué haré para tener vida eterna? No le dijo. Sin embargo, el Señor aquí dice unas palabras de reflexión. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por cuanto él también, o sea, hablando de Zaqueo, es hijo de Abraham. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias al Señor. Hermanitos, hermanas, usted denle gracias al Señor, que somos salvos en Cristo Jesús. No por obras, para que ninguno de nosotros se gloríe, no por obra. Ahora, yo quiero decirle algo: no es que también usted no va a hacer obras. No es eso. No, o sea, si usted hace buenas obras, no es para abonar su salvación, no. Usted hace buenas obras, nosotros hacemos buenas obras porque somos salvos. Pero no es que usted va a ser salvo por las obras que usted hace. No. Ni tampoco vamos a decir: bueno, como yo soy salvo y como no hay que hacer obras. Es que no estamos diciendo eso. O sea, con respecto a la salvación, no es por obra. Pero ya estando dentro del llamado divino, que en el camino del Señor, ya hoy que usted es salvo, entonces sí podemos hacer obras. Porque usted ya es salvo. O sea que gracias al Señor. Y fíjese, hermanito, que a mí me encanta lo que dice Efesios en el capítulo, hemos leído el capítulo 2, ¿no? Pero versículo 10, hermano, aquí hay algo precioso, maravilloso, ¿no? Esto sí que está, pero mire, dice: porque somos hechura suya. O sea, los que hemos sido salvos, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oiga, qué tremendo este versículo. Lo voy a leer una vez más. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que lo que dice este versículo no es que usted va a hacer obras
para salvación. No, hacemos buenas obras porque ya somos salvos. Pero a mí me encanta esto, mire, llama mucho la atención, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya, gloria al Señor. Por eso siempre he dicho, Dios es bueno. Dios es bueno. Porque por gracia sois salvos. Hermanos, y esta es la bendición que tenemos. La gracia, la misericordia de Dios ha sido sobre nosotros y por eso tenemos la seguridad de nuestra salvación. Eso sí, no quiere decir porque usted ya es salvo, siempre salvo y mire pues a gozarnos en las cosas terrenales, en las cosas carnales, no. Si usted es salvo, usted es miembro del cuerpo de Cristo. Y sabemos nosotros que la iglesia es santa, pura, sin mancha. Y Cristo viene por una iglesia que ha sido comprada a precio de sangre. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias al Señor, hermano, por habernos permitido, el Señor, meditar en su bendita palabra. Y realmente es un gozo, una alegría en nuestro corazón al saber que somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Dios les bendiga a todos, hermanitos, y firmes en Cristo Jesús. Y no se olvide que Cristo viene pronto. Aleluya. Amén. Amén.